llevarse bien con la suegra. Y yo dije, bueno, pues me voy 2 meses a Estados Unidos, el Señor me bendice, son 2 meses que no veo a mi suegra, 2 meses que no tengo que soportar a mi suegra, así que voy a estar de vacaciones. Oiga, querido, y cuando el pastor me trae acá, yo pensé quedarme en la casa de Humberta, y me dice, no, usted va a estar en la casa de Reina. Y yo digo, guau, hasta en Estados Unidos me persigue mi suegra. Pero saben, queridos, lo que yo no sabía era que el esposo de Reina tiene un nombre como el que tiene. Y se llama Marcos. Y yo dije, Señor, como dicen en Cuba, el que no quiere vino, usted le receta 2, 3 y hasta 4 tazas. Resulta que mi suegro se llama Reina y Marcos. Así que ni modo. Cuando mi esposa me llama, le digo, oye, ¿sabes dónde me estoy quedando? Dice, ¿dónde? Digo, en casa de Reina y Marcos. Dice, deja la broma, que estamos muy lejos para estar en broma. Digo, no, no es broma. Las personas que me recibieron en su casa tienen los nombres de tus padres. Y me dice mi esposa, primera vez en 20 y tantos años, casi 30 que tenemos, que escucho de personas que tienen los mismos nombres de mis padres y son marido y mujer. Digo, sí, lo único que Reina es una santa, la de aquí, la de allá. Bueno, después cuando llegue a Cuba te digo. Bien, queridos, pero, ¿sabe? La ha pasado muy bien. El Señor me ha bendecido. Y sobre todas las cosas, querido, el mensaje de Dios, que es el objetivo con el cual vinimos acá, ha sido predicado y todo es para honra y para gloria de Dios. Espero que durante esta semana hayamos aprendido un poquito más acerca de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Espero que durante esta semana la iglesia haya sido bendecida y que si el Señor nos concede una oportunidad de estar nuevamente acá, podamos ver a la iglesia como sigue creciendo. O sea, ahora vengo y veo caras nuevas, la iglesia más llena, quiere decir que la iglesia está trabajando. Que no perdamos el espíritu, hermano. Que no perdamos nuestro compromiso con Dios y sobre todas las cosas, que la esperanza en Cristo Jesús sea el motivo para trabajar en su causa, en su obra y también para el fundamento de la iglesia. Bien, queridos, hoy llegó el momento del último sermón. No, también no me gustan mucho las despedidas. En Cuba dicen el que se despide no vuelve. Y como yo deseo regresar, mejor lo dejamos ahí, no me emociono, yo predico y regreso. ¿Les parece bien? Gracias por ser tan buenos conmigo. Bien, queridos, decía, hoy vamos a predicar el último sermón de esta serie que tiene como título Esperanza en la Cruz. Y cuando abrimos la palabra de Dios esta mañana, lo hacemos deseando que Dios nos muestre cuánta esperanza encontramos tú y yo al pie de la cruz. Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, les invito a inclinar sus rostros para orar. Querido Dios, te damos gracias porque una vez más tu palabra se abre. Te damos gracias, Señor, porque tu bendición está con esta iglesia. Pedimos que el Espíritu Santo esté aquí, que nos dirija, que nos unja y que tu palabra esta mañana sea una bendición para cada uno de los que está aquí presente. Lo imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos, los que trajeron su Biblia, le invito a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Ahí vamos a hablar acerca de un hombre cuya historia aparece en la Biblia. Y aunque solamente la Biblia dedica a este hombre un versículo en los Evangelios y ya después un versículo en Hechos, en apenas esos 2 versículos hay grandes lecciones espirituales para nosotros. ¿Sabes, querido? Dice la palabra de Dios en el verso 32 del capítulo 27, cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Querido hermano, Simón de Cirene, según dice otro evangelio, regresaba del campo a la hora tercera, aproximadamente a las 9 de la mañana, evitando que el rigor del sol maltratara su cuerpo mientras trabajaba en el campo. Yo no sé cuántos de los presentes han tenido la experiencia de trabajar en el campo, rústicamente hablando,
y soportar el sol. Me imagino a Simón de Cirene siendo un cubano. Me imagino a Simón de Cirene desde bien temprano en la mañana metido en el campo. El trabajo más pesado del campo en Cuba es el cultivo del arroz. Me imagino a Simón de Cirene metido en el cordel, el dique donde se cultiva el arroz. Y los lugares donde se cultiva el arroz tienen agua. Por lo tanto, cuando la persona se mete ahí, como lleva tanto tiempo ese lugar con agua, el suelo es blando y usted pone el pie y prácticamente se entierra en el lodo hasta la rodilla. Así que usted agarra un mazo de posturas de arroz y su trabajo parece sencillo, pero es bien agotador. Usted agarra una plantita de arroz y la pega aquí a la yema del dedo y ese es su trabajo ahí bien dobladito. Queridos, y cuando el sol sale, créame, que usted se quema por encima y se quema por debajo. El agua se calienta rápidamente y el sol a usted le está dando en su espalda, en su cabeza, pero también el agua se ha calentado tanto que usted siente como que si le estuvieran prendiendo fuego en sus pies. Me imagino a Simón de Cirene regresando del campo para evitar ese sol fuerte sobre él. Y Simón de Cirene está entrando en la ciudad de Jerusalén cuando ve que en sentido contrario hacia donde él está, se dirige una multitud. Y queridos, la multitud que vio Simón estaba conformada por 3 grupos de personas. El primer grupo de personas, el más numeroso, era una multitud de curiosos que querían ver el final de aquel suceso. Allí había personas que gritaban, habían personas que ofendían, habían personas que se burlaban, habían personas que lloraban. Y a Simón le llamó la atención ese grupo. Pero notó que había un segundo grupo formado por soldados. Y los soldados amenazaban, empujaban para tomar el control de aquella situación. Pero lo que más cautivó a Simón fue el tercer grupo. Y era un grupo conformado por 3 hombres que cada uno cargaba una cruz. Y Simón se dio cuenta de que había uno de aquellos hombres que no podía cargar la cruz. O sea, el peso de la cruz lo hacía caer. Y los soldados le daban latigazos, lo animaban a levantarse para que siguiera caminando con su cruz encima. Y queridos, esto llamó la atención de Simón. Y Simón quiso ser un curioso más, un espectador más. Y estando Simón ya bien cerca de la multitud, los soldados le dicen: oye, carga la cruz que ese hombre lleva. Queridos, hay 2 cosas aquí primeramente que me llaman la atención. La primera, cómo entender que Jesús no podía cargar la cruz. Cómo entender que Jesús no podía echar sobre su cuerpo el peso de aquella cruz. ¿Sabe, querido? El día que Simón entró en Jerusalén, que por cierto era un viernes de mañana, no se había hecho una cruz para Cristo Jesús. En el Imperio Romano, cuando alguien era condenado a muerte por crucifixión, noten, eran tan sanguinarios los romanos que calculaban el tamaño, la estatura y el peso del condenado, y de acuerdo a su tamaño y a su estatura, hacían una cruz lo suficientemente pesada para que ese condenado entendiera que iba a sufrir desde que salía del lugar donde le hacían el juicio hasta el lugar de la muerte. Querido, Jesús accidentalmente, hablando humanamente, llegó al lugar de juicio. El que estaba al frente de aquel lugar, Pilato, entendió que Jesús era inocente. No estaba en los planes de Pilato condenar a Jesús a muerte. Pero sabes, Pilato era alguien indeciso y vacilante. Anoche hablamos de decisiones. Y Pilato quería conservar su puesto sin buscarse más problemas con los líderes religiosos de Israel, y a la vez quería dejar libre a Jesús. Me imagino que Pilato estaba pidiendo mucho.
como dicen en Cuba, o decían cuando era niño, era mucho para un cartucho. Y queridos, Pilato dijo, bueno, ahora yo presento a este hombre, y como este hombre no ha cometido ningún delito, la multitud va a decir, suéltalo. Y como llega la Pascua, la fiesta de la Pascua, y hay que por misericordia soltar un preso, yo voy a comparar a este hombre con Barrabás, el delincuente más grande que ha tenido Jerusalén. Y cuando yo los comparo y pregunte a quién desean que suelte, la multitud va a decir, suelta a Jesús, y condena a Barrabás. Por lo tanto, Pilato no se preocupó por decirle a los carpinteros del juzgado, del tribunal, hagan una cruz extra para este que llegó. Queridos, y al otro día, bien temprano, cuando Pilato presenta a Jesús y dice, ¿a quién quieren que suelte? Contrariamente a lo que Pilato pensó, contrariamente a toda lógica y razonamiento humano, la multitud dijo, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Querido hermano, Pilato no tuvo más opción y remedio que acceder a lo que el pueblo pedía. Por lo tanto, la cruz que se había hecho para Barrabás fue colocada sobre los hombros de Jesús. ¿Sabes, querido? Los comentaristas de historia dicen que Barrabás era un hombre alto, fuerte, fornido. O sea, era alguien corpulento. Y cuando voy a Isaías me dice que en Cristo no había ningún tipo de atractivo humano para que no fuera deseado por atractivo, sino tal como era por ser Dios y la obra que venía a hacer. Por lo tanto, a eso usted añádale que durante toda la noche Jesús no durmió. De un lugar de juicio a otro. Fue castigado con latigazos, fue azotado, no comió, no le dieron agua, por lo tanto una noche sin dormir, bastantes horas sin comer, sin tomar agua, más una cruz hecha con una madera bien, pero bien pesada para su cuerpo, hacían que el Jesús humano no pudiera con el peso de aquella cruz. Y ahí es cuando está entrando Simón a la ciudad y los guardias le dicen y lo obligan a que lleve la cruz que cargaba Cristo Jesús. Querido, nunca hubo una cruz para Jesús, porque nunca Jesús cometió pecado. Por lo tanto, no había razón para que existiera una cruz para Jesús. Lo que estaba sucediendo ese viernes de mañana era que Jesús estaba en primer lugar cargando la cruz de Barrabás. Estaba cargando la cruz de Simón. Estaba cargando la cruz de cada persona que ha vivido en este mundo. Y esa cruz que cargaba Jesús significaba salvación, esperanza y vida eterna para cada persona. Por lo tanto, querido, ahora llega Simón y los soldados lo obligan. Y me llama la atención que con tantas personas alrededor de Jesús, con tanta gente que gritaba, con tanta gente que se burlaba, con tanta gente que estaba curioso o curiosa allí para ver cómo se terminaba aquello, los soldados tomaron a alguien que por haber estado trabajando en el campo se había perdido todos los eventos previos a esta procesión, desfile, ceremonia, como usted quiera llamarle. Querido, pero sabes, ese día Simón, cuando venía de Jerusalén y vio el grupo, en su plan solamente estaba ser un espectador más. Pero sabes, querido, frente a la cruz de Cristo Jesús no hay lugar para espectadores. De una u otra forma, tú y yo, frente a la cruz, tendremos que ser protagonistas. No es posible que frente a la cruz tú y yo estemos pasivos, en una actitud de contemplación con nuestros brazos cruzados. Es imposible que frente a la cruz tú y yo decidamos solamente echar una miradita y nada más. Frente a la cruz de Jesús, tarde o temprano, tú y yo tendremos que ser protagonistas. Y ese viernes de mañana, contrario a lo que Simón había pensado, contrario a lo que Simón había imaginado, los soldados ponen a Simón debajo de la cruz. Pero nota, querido, bien cerquita de Jesús. O sea, querido, las personas que estaban alrededor de Jesús, ninguno, allí estaban hasta discípulos de Jesús, ninguno se animó a pedirle a los soldados, por favor, permíteme ayudarlo. ¿Sabes, querido? El que cargaba una cruz era alguien maldecido. Por lo tanto, los judíos que estaban allí no querían recibir una maldición. Note, ese día
o al día siguiente comenzaba la Pascua, la fiesta más importante en Israel. Nadie quería perderse la fiesta cargando sobre sí una maldición que lo dejaba impuro. Por lo tanto, estaban allí, pero cuidado, no toco la cruz. Solamente miro para saber cómo termina la historia, pero ni siquiera toco la cruz con la punta de mi dedo. Y ahora viene Simón del campo, está fuera de ambiente, no sabe lo que ha pasado anteriormente y de repente lo ponen como protagonista. Nota, querido, cuál pudiera haber sido el pensamiento de Simón. Yo vengo a Jerusalén, no soy nativo de aquí, no soy judío, soy de Cirene, un lugar en el norte de África. La Biblia no dice si era que estaba de paso o que ya se había mudado de África a Jerusalén. Lo cierto es que Simón estaba en los días en los cuales se celebraba la Pascua. Tal vez Simón estaba esa mañana en el campo porque había una ley agrícola en Israel que decía: cuando trilles tu campo, cuando recojas tu campo, no te lo lleves todo. Deja algo para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. Y tal vez Simón le dijo a su esposa: me voy a levantar bien temprano antes que me agarren adelante y voy a llegar al campo para recoger trigo para comer durante los días de la Pascua. Y ahora regresa Simón del campo y los soldados lo obligan a cargar la cruz. Y me imagino a Simón ya con la cruz encima diciendo: qué ironía, ¿por qué a mí? Yo no he hecho nada, no tengo nada en contra de nadie aquí, solo estoy de paso. ¿Por qué si yo vine aquí a participar de la Pascua, ahora me condenan? Queridos hermanos, pero aquello que hicieron los soldados con Simón no fue una condenación. Dios se encarga de lo que a ti y a mí nos parece una condenación o una maldición. Dios lo transforma en una bendición. Y lo que Simón no sabía es que ese día iba a entrar en la historia como alguien 100% bendecido por Cristo Jesús. Y querido hermano, allí caminaba Simón debajo de la cruz, pero bien cerca de Jesús. Querido hermano, me llama la atención que note, a diferencia de las demás personas que estaban en aquella multitud, que estaban alrededor de la cruz, al lado de la cruz, nota que el que más cumplió el propósito de Dios fue Simón, que ya no estuvo más al lado ni alrededor de la cruz, sino se colocó debajo de Jesús, debajo de la cruz, bien comprometido con Jesús. Querido, había muchas personas bien cerca de Jesús, alrededor de aquella cruz, que ese día pudieron ser bendecidos, pero se perdieron la bendición, porque la única manera de ser bendecido y hallar esperanza en la cruz no es estar al lado, no es estar cerca, es cuando la echamos sobre nuestros hombros y estamos cerca de Cristo Jesús. Y querido hermano, nota cuántos detalles interesantes tiene esa lectura. Después la puedes leer en casa, no hay mucho tiempo. ¿Sabes, querido? Muchas personas estaban ese día, ese viernes, cerca, alrededor de la cruz. Pero sabes, no todos encontraron lo que encontró Simón. Muchas personas alrededor y cerca de la cruz, pero cerca y alrededor de la cruz no significa que tú y yo estamos conectados con Cristo Jesús. Cerca y alrededor de la cruz no significa que la esperanza de la cruz será tu esperanza y mi esperanza de salvación. Ser miembro de la iglesia, asistir asiduamente a la iglesia, no significa que estamos salvos. Estamos cerca de la cruz, pero nuestro compromiso de bendición y esperanza no es cerca, no es alrededor, no es al lado, es debajo de la cruz, al pie de la cruz. Y querido, ahí estaban aquellas personas de la multitud. Ninguna de ellas, hasta donde dice la Biblia, encontró salvación ese día. Y estaban bien cerca de la cruz. Ya Jesús estaba colgado en la cruz y habían unos muchachos allí, jóvenes soldados, que estaban debajo de la cruz, pero nota, no estaban buscando esperanza en Jesús. Dice la palabra de Dios que los muchachos tal vez estaban aburridos porque ya todo había ocurrido y tal vez se sentaron en el suelo debajo de la cruz y sacaron su juego de naipes y comenzaron a buscar la carta mayor, la que más vale. No sé cómo funciona ese juego, pero sabes, lo cierto es que dice la Biblia que echaron suertes para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Bien cerca de Jesús, pero se perdieron la esperanza de la cruz. La Biblia dice que había uno de los malhechores que fue crucificado con Jesús y dijo: si tú eres Cristo, sálvate y sálvanos también a nosotros.
bien cerca de la cruz, pero se perdió la esperanza de salvación de la cruz. Querido hermano, estaría hablando hoy para alguien que está complacido en decir: yo voy a la iglesia, conozco a Jesús, pero no quiero mucho compromiso. No quiero la cruz, quiero la corona. Querido hermano, para alcanzar la corona que Cristo Jesús da como premio de salvación, primero es necesario, imprescindible, que exista una cruz. Una corona de verdad, real, de salvación, nunca vendrá antes de la cruz. Entiende, querido, que la única esperanza de salvación es Cristo Jesús. Y ese maravilloso Jesús te dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Querido, vuelvo al momento en el que Simón está entrando en Jerusalén. Vuelvo al momento en el que los soldados le dicen: carga la cruz. Querido, las circunstancias obligaron a Simón a negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que usted imagina que podía haber deseado más Simón en ese momento? Cuando viene cansado del campo, evitando el sol, ¿qué usted cree que era lo que más deseaba Simón en ese momento? Yo le puedo decir, si Simón fuera cubano, Simón hubiera dicho: yo lo que quiero ahora es un vaso de limonada con hielito. Yo lo que quisiera ahora es preparar una hamaca debajo de un árbol de almendra y ahí acostarme a la sombra a descansar. Hermano, imagínese, pero no crea que usted es cubano, no vaya a ser que se me duerma aquí acostado en la hamaca. No se me duerma. Imagínense nada más. Ahora, si Simón hubiera sido mexicano, ¿qué hubiera deseado? Un taco, con chile piquín. Si Simón hubiera sido salvadoreño, ¿qué hubiera deseado? Una pupusa. ¿Qué era lo que más deseaba Simón en ese momento? Descanso, una bebida refrescante y quitarse del sol. Por lo tanto, llegar a su casa y en la tranquilidad de su hogar recuperar la energía perdida. Pero independientemente de lo que Simón quería, los soldados le dijeron: ni vas a tomar refresco, ni vas a comer taco, ni vas a comer pupusa, ve y carga esa cruz. Y querido, esa cruz fue una bendición espiritual de salvación para Simón. ¿Sabes por qué? Porque antes de ese viernes de mañana, Simón era una de esas tantas personas que iba a Jerusalén. Tenía religión, tenía devoción. O sea, todo el mundo celebra la Pascua. Yo creo, también me voy a celebrar la Pascua. Todo el mundo profesa una religión, pues yo, para no estar fuera de ambiente, también voy a la iglesia. Pero ese viernes de mañana, cuando Simón se colocó la cruz encima, cambió su religión y su devoción por relación y salvación. Ese viernes de mañana, Simón tuvo un encuentro personal con Jesús, el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Ese viernes de mañana, ya tal vez Simón había hecho los preparativos en casa para sacrificar un cordero. Pero ese viernes de mañana, Simón se encontró con ese único, auténtico y suficiente cordero, cuya sangre salvaría a Simón y salvaría a cada uno de los hijos de Dios. Por lo tanto, querido hermano, lo que parecía ser una maldición, Cristo Jesús lo tornó en bendición. ¿Sabes? Me imagino a Simón jadeante, haciendo un esfuerzo extremo, llevando aquella pesada cruz. Me imagino a Simón después que viene agotado del campo, que le colocan aquella cruz encima. Me imagino las gruesas gotas de sudor corriendo por el rostro de Simón. Me imagino, querido, que aquella cruz le estaba haciendo daño en la piel a Simón. Note, no creo que en Jerusalén en ese año haya existido alguna carpintería profesional como la que conocemos hoy. ¿Sabes? Mi papá es carpintero de oficio. Y mi papá, toda la madera que trabajaba, ya no trabaja porque ya está bien, va a cumplir ya 80 años, ya no queremos que trabaje. Él la pasa por un equipo, no sé aquí cómo le dicen, en Cuba le llaman garlopa. Y eso no le deja a la madera ni siquiera una astillita. Pero en el tiempo en el que Simón cargó la cruz, me imagino que la sierra era un machete o un hacha.
Por lo tanto, no creo que haya existido alguien tan hábil con un machete como para dejar aquella cruz lisita sin astillas. Me imagino que cuando Simón cargó aquella cruz, las astillas de madera comenzaron a romper su piel. Me imagino la sangre de Simón corriendo por su espalda. Pero querido, cuando Simón cargó la cruz y se colocó cerca de Jesús, Jesús fue un bálsamo para sus heridas. Cuando Simón cargó la cruz y estuvo cerca de Jesús, Cristo Jesús se convirtió en la bendición para todas sus tribulaciones. Querido, ese día Simón cargó tu cruz, la mía. Ese día Simón colaboró con Cristo y entendió algo de lo que Cristo Jesús estaba padeciendo. Por lo tanto, ese día Simón tuvo la dicha de ser la única persona en este mundo a quien Dios le coronó, le premió, le regaló un instante para que fuera protagonista dentro del plan de la salvación. Querido, y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús habló a sus discípulos y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Querido hermano, estaré hablando hoy para alguien que tiene problemas con su cruz. Estaré hablando hoy para alguien que le está costando trabajo negarse a sí mismo para tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús. Estaré hablando hoy para alguien que ya se cansó de llevar su cruz porque la cruz le resulta pesada, porque las heridas o la cruz le está provocando heridas que rompen su piel y de esa piel rota brota la sangre. Estaré hablando hoy para alguien que ya está a punto de decir: Jesús, ya no más, hasta aquí, no cargo más la cruz. Estaré hablando hoy para alguien que tiene en su plan, en su idea, en su pensamiento el hecho de que frente a la cruz estoy bien siendo un espectador. Querido hermano, no podemos ser espectadores con respecto a la cruz. Querido hermano, no podemos cansarnos frente a la cruz. Querido hermano, tenemos que soportar la cruz, porque finalmente la cruz será bendición y salvación para cada uno de nosotros. ¿Sabe, querido? Simón era alguien que vivía como muchos judíos más. Si Simón no hubiera cargado aquel día la cruz de Jesús, Simón hubiera sido uno de los tantos judíos más que hubiera dicho: ese que murió en la cruz no es Jesús. Fue un hombre que tenía discípulos y no resucitó porque los discípulos vinieron por la noche y se robaron el cuerpo y lo escondieron, y hasta hoy nadie nunca lo ha encontrado. Pero querido, ese día Simón se encontró personalmente con Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque nunca Cristo Jesús estará más cerca de ti y de mí como cuando somos capaces de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz sobre nuestro cuerpo. Cuando usted quiere estar bien cerca de Cristo Jesús y quiere asegurar que Jesús está lo más cerca de usted posible, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahí tiene garantía de que Jesús está ahí lado a lado con usted. Querido, ese viernes Simón encontró salvación en Jesús. Querido, ese viernes el otro malhechor que estaba al lado de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió con la esperanza de que no solamente se acordaba, sino que ya le daba seguridad de salvación y vida eterna. Querido, ese viernes había un centurión, tal vez era el que estaba dirigiendo a aquel grupo, y cuando vio todo lo que ocurrió en la cruz, no quiso quedarse como un espectador y quiso ser protagonista y dijo: verdaderamente entiendo que ese que está ahí es hijo de Dios. Querido hermano, al pie de la cruz, al lado de la cruz, bien cerca de la cruz, en la esperanza de la cruz, muchas personas encontraron la salvación. Mi pregunta hoy es: ¿y tú y yo encontraremos la salvación al pie de la cruz? Mi pregunta es: ¿y tú y yo qué vamos a hacer con la cruz? Tal vez tú me digas: pastor, ¿y por qué necesariamente una cruz? Yo no tengo la respuesta. La respuesta, quien único te la puede dar es Cristo. Y la única forma en que Cristo te la dé es cuando te salves. Y la única forma para salvarte es obedeciendo lo que dice Jesús. Y Jesús dice: niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Así que por lo tanto, no me preguntes. Toma la cruz a cuesta y cuando llegues al cielo le preguntas a Jesús por qué hubo que cargar una cruz.
Pero de todas formas, si a la respuesta no te va a gustar, ya estás en el cielo, así que ya estás salvo. Así que por lo tanto, querido, toma la cruz y sigue a Cristo Jesús, porque la cruz es esperanza y la cruz es salvación. Querido, estaré hablando hoy para alguien que está afrontando la cruz de una enfermedad en su vida. Querido, estaré hablando hoy para alguien que está afrontando la cruz de un matrimonio en crisis a punto de terminar. Querido, estaré hablando hoy para alguien que está afrontando la cruz de los hijos rebeldes que no quieren saber de Dios. Estaré hablando hoy para alguien que afronta la cruz de un trabajo que le ocupa y le absorbe tanto tiempo que no le da tiempo para dedicarle a Cristo Jesús. Querido, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Querido, cuando los soldados le dijeron a Simón, carga la cruz, me imagino que Simón estaba bien extenuado. Cuando finalmente Simón llegó al lugar donde los soldados le permitieron con la cruz, y Simón contempló todo el resto de la historia con un corazón diferente, con una expectativa diferente, con una esperanza diferente. Me imagino que si a las 9 de la mañana físicamente Simón estaba extenuado, entonces a las 3 de la tarde tendría que estar físicamente hablando mucho más extenuado. Pero queridos, eso no impidió para que Simón se apresurara sus pasos más allá del agotamiento, más allá de la fatiga, más allá del sol, y llegara hasta su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido esa mañana con él. Queridos, la palabra de Dios nos habla de que Simón aceptó a Cristo Jesús. La palabra de Dios revela que en la iglesia cristiana primitiva, los dos hijos de Simón eran líderes en la iglesia. Eso me dice que ese viernes de mañana, cuando Simón cargó la cruz y estuvo bien cerca de Jesús, eso transformó su vida y también la de su familia para siempre. Querido, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar a tu familia. Dios quiere transformar todo lo que tiene que ver contigo. Niégate a ti mismo. Toma la cruz y sigue cada día a Cristo Jesús. ¿Sabes? Tal vez dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Echa una mirada a Simón. Simón es el ejemplo perfecto para que tú y yo aprendamos cómo es que se toma la cruz y se sigue a Cristo Jesús. Querido hermano, en la cruz con Cristo estoy, dice el canto que vamos a escuchar ahora. Y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. ¿Sabes, querido? Permita a Dios que la cruz tenga esperanza y tenga salvación para tu vida. Permita a Dios que cada día tú y yo podamos avanzar como Simón, resueltamente detrás de Jesús, siguiendo a Jesús y tomando la cruz. ¿Por qué una cruz? ¿Sabes por qué una cruz? Porque Cristo Jesús lo dice y es una bendición para ti como lo fue para Simón. Tal vez me dices, pastor, ¿y por qué motivo? ¿Cuál es la motivación? Querido, el canto vamos a escuchar dice que la tumba vacía de Cristo Jesús es la motivación para soportar la cruz, para negarnos a nosotros y para seguir cada día a Cristo Jesús. Cuando miro a Simón, encuentro a un hombre que fue salvo debajo de la cruz. Cuando miro a Simón, encuentro un hombre que cargó la cruz de Jesús para salvación y vida eterna. Mi pregunta es, ¿cuántos de los presentes deseamos tener salvación y vida eterna? ¿Y los demás no quieren? Querido, no queda otra. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, en otras palabras, si alguno quiere ser salvo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Alguien desea ser salvo? Querido, sigamos el ejemplo de Simón. Tomemos la cruz, recordando siempre que nunca Cristo estará más cerca de nosotros como cuando nos negamos a nosotros. Tomamos la cruz, dejando de ser espectadores para convertirnos en protagonistas. Toma la cruz cada día y permita a Dios que podamos soportar esa cruz porque Él está a nuestro lado, a guiarnos como guió a Simón y soportó. Y que finalmente llegue el día cuando cambiemos la cruz por una corona y esa corona sea una corona de vida eterna en el reino de los cielos contemplando a Cristo Jesús. Vamos a escuchar el canto.
Si alguno desea tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús, ahí sentadito como está, no voy a pedir hoy que se pongan de pie, sentadito como está, haga una decisión, un compromiso con Jesús personal y diga: Jesús, ayúdame, guíame, asísteme para que yo pueda cargar la cruz fielmente y alcanzar salvación en esa cruz y tener esperanza de salvación. Que Dios te bendiga, hermano. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Compartir con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Les damos cordialmente y les damos un gran saludo a todos los que han estado en línea con nosotros. Otra semana más de campaña, gracias a Dios que ha inspirado al pastor Ernesto Jenner, que a través de su Espíritu Santo nos ha dado temas fabulosos, temas para la familia, temas para el hoy. Van a haber bautizos y se están preparando las personas que se van a bautizar, las personas que han aceptado a Cristo Jesús. Hay una gran alegría, no solo aquí en el templo, no solo en nuestros corazones, sino en el cielo también, porque sabemos que Dios aún sigue trabajando en los corazones de las personas humildes, en los corazones que las personas han dejado que Dios trabaje en ellos. Nuevamente, los temas que han estado viendo, compártanlos. Suscríbanse a los canales de YouTube. Estamos también por Facebook, el último mensaje. Compartan. Sabemos que tienen familiares que no conocen de la palabra, tienen amigos. A veces se nos hace difícil porque los amigos, los familiares siempre dicen: estás loca, yo para qué voy a ver eso. Pero Dios tiene una palabra para cada una persona. No lo veremos en su tiempo, pero sabemos que Dios está trabajando con ellos y que seguirá trabajando. Así es que ustedes compartan a todas las familias. Saludos desde Louisville, Texas. La iglesia les agradece también por estar con nosotros y les da la bienvenida a los que viven aquí cerca. Estamos en la 1010 Edmond Street, aquí en Louisville, Texas. Estamos atrás de la tienda Terry's. Así es que no tienen pierde, pero si tienen alguna pregunta en dónde encontrar una iglesia para que ustedes se congreguen, pueden mandar un mensaje al 972-793-4733. Ese es el número de la radio. Ustedes pueden mandar un mensaje o pueden llamar si quieren alguna información, acaso de la radio. Si ustedes tienen algún programa en sus iglesias o tienen campañas, si quieren que la iglesia esté... Si quieren que la radio esté en su iglesia para compartir los temas de los pastores, las campañas, compartirlas con las demás personas, solamente manden un mensaje o llamen al 972-793-4733. Si nosotros estamos libres, estamos sirviendo a todas las iglesias. Bueno, a las que están aquí alrededor de Texas, porque a veces se nos hace un poco difícil viajar lejos. Pero nuevamente, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por los que han compartido los temas, gracias por los que han estado con nosotros. Sabemos que estos temas se hacen a través del Espíritu Santo. Dios inspira, toca corazones y queremos que usted deje que Dios trabaje con usted. Deseamos que Dios trabaje con usted, que trabaje con su familia, que trabaje con sus amigos, porque deseamos que todos ustedes sean salvos para el reino de Dios. Y lo que hacemos no es para nuestro beneficio, es para el beneficio de cada uno de ustedes. Nosotros trabajamos para ustedes, para las personas que no conocen. Queremos que ustedes conozcan. Si quieren algún servicio, solamente llámenos. 972-793-4733. Creo que pasamos adentro para los bautizos, hermano Byron.